buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Diagnóstico Global. Hoy tenemos un tema muy divertido, un tema muy entretenido y principalmente un tema que seguramente en algún momento sonaba a futuro y ahora es más presente y está más presente que nunca. La graduación de Jaime de epidemiólogo. Felicitaciones, Jaime. Sonaba futuro, pero se logró. Muchas gracias, Víctor. Lo Así más es. difícil, lo más difícil fue la prueba de inglés. De ahí en adelante, todo tranquilo. Todo Habemos tranquilo. grado de maestría, correcto. Maestría en epidemiología. Bueno, Muy feliz bien. Jaime. Recuerdo que Gracias, muy Jaime es amables. filósofo, abogado, médico, ahora también magíster en epidemiología y salud pública o solo epidemiología. Solo epidemiología. Solo ¿Qué epidemiología. no es Jaime? Jaime es Aquí el todo. que... Como, Todos somos como todos. Jaime es Zulander, todo, diría El, Zulander. el- Exactamente. el hombre orquesta. el hombre orquesta. Pero bueno, seguramente eh, para la maestría Jaime no usó nada de inteligencia artificial, todo fue de inteligencia de él y pues será justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo lo relacionado a medicina e inteligencia artificial. Vamos a Así ver es. temas muy interesantes, un poco polémicos en términos legales, un poco polémicos también en temas éticos, pero lo único que podemos estar seguros es que la inteligencia artificial llegó para revolucionar y cambiar las vidas de todos. La inteligencia artificial hoy en día permite diagnóstico asistido, que es básicamente una ayuda a los profesionales, tanto médico general como cualquier personal de la salud e inclusive personal no de la salud, pero que se puede apoyar para revisar cualquier tipo de síntomas, para revisar cualquier tipo de imágenes, que ya hablaremos un poco de eso, también pues todo el tema de la precisión y compararemos un poco qué tan preciso es esta inteligencia artificial contra los profesionales muy bien entrenados a nivel mundial. La inteligencia artificial también se usa claramente en análisis de datos masivos. Sabemos que todo el Big Data es impresionante el manejo que puede tener la inteligencia artificial y también lo que más comúnmente usamos que son asistentes virtuales y chatbots. Adicionalmente, pues el descubrimiento de fármacos, hace poco salió una noticia en el cual había la inteligencia artificial más o menos descrito unos 25 antibióticos, lo cual es algo muy útil, pues que nos va a servir para todos en un futuro. Habiendo dicho esto, les recordamos nuestro modelo de podcast desde pues el capítulo anterior y vamos a hacerlo más interesante y entretenido para ustedes. ¿Listo, Jaime? ¿Listo, Vic? Claro que sí. Siempre listo. Perfecto. Déjame un momento, activo la Jaime. inteligencia artificial. Ya. Perfecto. Que tiene ChatGPT abierto. ChatGPT, Perplexity, eh, Gemini, Pilot. Copilot. Uy, un montón. Listo. Jaime, usa la inteligencia artificial. Primera pregunta. Víctor dice, uff, un montón, como si no las conociera. Es algo de estudio. Las conozco, es netamente para explicársela a los demás, no porque las use. ¿Pero tiene algo de malo usarlas, Víctor? No, la verdad es que no. El problema es cómo las uses y para qué. Ok. Y con esto en mente y llevándolo un poco a la parte médica, nosotros podríamos confiar en que un algoritmo o esta inteligencia artificial diagnostique mejor que un médico. ¿Ok? No todos a la vez, por favor. Ya lo escribieron en Bueno, ChatGPT, a ver qué dice. sí, por favor, hay una. No, ChatGPT va a decir que la inteligencia artificial diagnostica mejor que un médico. La verdad es que hay muchas inteligencias artificiales, muchos programas de software que hoy en día, pues diagnostican. Es verdad, sí. Yo soy, o creo que todos somos un poquito a veces reacios al cambio, más porque nuestras posiciones, nuestros trabajos están en juego, ¿sí? Y muchas veces uno piensa de manera pasional y dice, no, nunca va a poder reemplazar, o el humano nunca va a poder reemplazarse. No creo que reemplace o que eventualmente la inteligencia artificial de diagnóstico solo sin la presencia humana, eso es correcto, pero sí se va a utilizar todos los médicos, ¿no? Todos los campos, en todas las áreas, no solamente la salud, pero como estamos hablando de la salud, se va a utilizar. Entonces el personal que maneja la inteligencia artificial sí reemplazará a aquel que no la haga. Entonces, ¿qué podemos partir de aquí?
la inteligencia artificial utiliza para generar diagnósticos información que ya existe. Hasta el momento no crea información nueva. Puede jugar con la información que ya existe y generar nuevos diagnósticos. Hasta el momento puede ser el caso, pero es con información que ya existe. ¿Por qué toco ese punto? Porque estamos llegando a un punto en que si todo lo hacemos con inteligencia artificial, no vamos a generar nueva información, ¿sí? Porque la inteligencia artificial parte de información existente. Entonces, ¿cómo se genera la nueva información? Normalmente porque un ser humano tiene la creatividad de empezar de cero algún proyecto distinto, ¿sí? De decir, bueno, aquí yo veo que falta algo, vamos a buscarlo. Entonces, busca nuevos manejos para enfermedades. O sea, el futuro siempre va a estar ligado a la creatividad humana y la manera en que el humano racionaliza esos datos, porque a día de hoy las inteligencias artificiales se basan en eso, en información existente. Mm. Entonces, para responder tu pregunta al final, creo que sí diagnosticará la inteligencia artificial, pero siempre, 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 o por lo menos a día de hoy, con un humano al lado que corrobore. Lo que sí puede pasar es que los diagnósticos se masifiquen, o sea, que ya no sea necesario ver pacientes uno por uno, sino que simplemente aquel médico observe la información que arrojó la inteligencia artificial y diga, conforme a esto, sí, esto es correcto. Entonces, menos médicos, gracias a la inteligencia artificial, diagnosticando más pacientes. Eso es cierto, Víctor, y también es importante que eh, diagnóstico en qué campo médico, ¿no? Ya sabemos que la inteligencia artificial ha ido permeando ciertas áreas de la medicina más que otras. Por ejemplo, radiología es una de las que se ha visto más permeada por la IA, patología, por ejemplo, y dermatología. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, no depende tanto de la interpretación del diagnóstico en sí mismo. Es decir, no, yo no le digo a la IA tengo dolor de cabeza o le digo tengo cefalea. Ella compara, por ejemplo, en campo de la radiología, imágenes que ya están clasificadas como, no sé, por ejemplo, con el diagnóstico de tuberculosis. Estas son 100.000 radiografías con diagnósticos de tuberculosis y aquí hay 100.000 radiografías de pacientes sanos. Entonces, digamos que hay menos ruido por parte de la intervención humana. Sin embargo, eh, es importante, como bien lo menciona Víctor, la inteligencia artificial no produce nada. O sea, estamos en una etapa en la que ella aún no produce nada. Lo que ocurre es que entrenamos estos algoritmos, entrenamos estos sistemas y ¿cuál es el problema con ello? Pues que está siendo entrenado por humanos. Entonces, parte de nuestros sesgos Toca pueden reemplazar a todos los ir. humanos. Jaime fue más allá todavía. Eso fue lo que Dios dijo. mío. No, Sí, no, no. el Pero- problema son los humanos. Eso es lo que me queda. No, 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 porque esperamos que la IA, al igual que los humanos, pueda producir conocimiento, pero por lo pronto no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entrenamos estas IAs, estos algoritmos, pero podemos introducir sesgos también. Entonces, depende en qué campo se diagnostique mejor. No tenemos dudas de que, por ejemplo, en cuanto a imágenes diagnósticas, lo hace mejor la inteligencia artificial. O sea, en este momento no hay duda de eso. Pero, Imágenes de patología también, imágenes dermatológicas también, porque el ojo entrenado puede fallar. Una IA no se cansa, no necesita descanso, no tiene familia, o sea, está única y exclusivamente dedicada a eso, a lo que se entrena. Ahí no Y pierde estoy de acuerdo con Víctor, voy a, y estoy de acuerdo voy con a Víctor. aclarar un tema ahí rapidito, Jaime. Ujú. Eh, Entiendo como lo dijiste, pero la fatiga de la IA sí existe. Es un término que se utiliza, que básicamente llega a un punto que la IA ya no, ya se satura, por así decirlo, de información cuando sigues buscando lo mismo y lo mismo y lo mismo y empieza a darte información falsa, ¿sí? Sí, De alguna u otra también manera. están estos temas de las alucinaciones también, claro, Exactamente. pero me refería a una fatiga en el sentido humano, o sea, cansancio humano, cansancio como lo entendemos biológico. Entonces, puede diagnosticar mejor en algunas áreas, sí, pero, y coincido con Víctor, debe siempre estar de la mano un médico, un humano también, que pueda transmitir eso que diagnostica el algoritmo y pueda generar de pronto, en casos de diagnósticos terribles, esa empatía con el ser humano, que no tiene un Fija- filtro la IA. Fíjate, Jaime,
y perdón que te interrumpa, desde que lo comentaste hace rato quería hacer el comentario. Uno habla de tú estás como encasillando de forma correcta, como que diagnósticos que son más basados en datos, por así decirlo, basados en imágenes, basados. Pero pues la IA ya predice y desde hace un tiempo, pues ya véase Instagram, el algoritmo ya predice patrones de comportamiento, ¿sí? Incluso pues te induce a pensar de manera diferente, pero eso es otro tema que no vamos a tocar ahí. ¿Por qué De traigo esto acuerdo. a colación? Porque pues a veces el factor humano no es tomado en cuenta y si bien es cierto que esto es muy importante lo que tú dices, que se puede predecir de alguna manera el comportamiento humano, al final de cuentas el factor humano influye mucho. Ustedes, los dos o alguno de los dos ha visto la película Sully de Tom Hanks y dirigida por Clint Eastwood. No. No. Bueno, Sully, ¿saben quién fue Sullivan? Se me olvidó el nombre, pero el El piloto, piloto? sí, el piloto estadounidense que Ah, sí, logró me la vi. satisfacer. Ok, hay una escena muy buena al final que eh, le dicen a todo, o sea, el juicio en contra de él era para ver si efectivamente tomó las acciones que debía tomar con la información que tenía en ese momento, ¿sí? De aterrizar en el Hudson, en el río, en vez de llegar a un aeropuerto. Entonces, en la simulación, todos los pilotos aterrizaban en el aeropuerto, en el JF Kennedy, incluso en el de La Guardia, que era un poquito más lejos, sin problema. Decían, no, pero es que mira, en el momento que tú recibiste el impacto de los patos, de la manada de patos o gansos, recuerdo, no estoy que deben ser gansos, en el momento que recibiste el impacto tenía suficiente tiempo según este simulador que hicieron no sé cuántos pilotos. O sea, podías haber llegado al aeropuerto. Y él dice algo muy importante, dice, pero que ustedes no están tomando en cuenta el factor humano. Y esa escena es muy buena, porque él dice, ¿cómo hacía el factor humano? Bueno, que las personas, o sea, que hacía la simulación, recibía el golpe y automáticamente decía, listo, recibí un golpe, me voy al aeropuerto y aterrizaba. Pero eso no es lo que pasa. Tú recibes un golpe y te asustas. O sea, por lo menos tienes unos 15 segundos de qué rayos voy a hacer. Entonces, conforme a eso, le dijeron a a los pilotos que estaban llevando la simulación, como no, bueno, te damos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero por lo menos 30 segundos para que pienses antes de dirigirte al aeropuerto. Y al final ahí sí es como se determina la inocencia de Sólide, que dicen, pues sí, es que nadie tiene en cuenta el factor humano. Entonces, el factor humano a día de hoy, a pesar de que la IA predija patrones de comportamiento y eso, pues es necesario tenerlo en cuenta y tomarlo y todo el mundo vaya a ver Soli. Es tremenda película. Creo que ya les dije el final, pero Gracias, Víctor. Siempre nos No, spoileas las no películas. solo punto a favor de que deberíamos quitar el factor humano. Sí, más o el, menos dijo Víctor que los humanos no Es que servían solo para un fue carajo. lo que pude extrapolar de Yo lo que también. dijo Víctor, que las personas que hubiera logrado aterrizar si no hubiera habido factor humano. Sí, que la IA hubiera tomado la decisión correcta porque no se la IA hubiese asusta, tomado la decisión. no se asusta, Está bien, está no bien. se cansa, Es un no punto se válido. El asusta. problema es que cuando tú recibes un impacto en un avión, ya el piloto automático no te va a llevar. Tienes que confiar Ah, en bueno, alguien que pero esté estás montado ahí. comparando peras con manzanas, Víctor. El piloto automático es una cosa que te lleva de frente, pero estamos hablando Sí, de las par de ediciones. no, sí, claro, claro, no, de acuerdo, de acuerdo. No, pues me imagino que en un futuro a lo mejor ya de por sí lo hay, hablan vuelos tripulados netamente por IA, pues y sí, el factor humano es un factor humano que puede cometer errores, pero es complicado, o sea, ahí vamos a los sentimentalismos, ¿no? Vamos a reemplazar a los humanos porque somos humanos, aunque como humanidad hemos tomado decisiones más estúpidas a lo largo de la historia, pero Mm. Bueno, y yo solo tengo una pregunta para concluir mi tema y es que ustedes dijeron que la IA no producía. Y yo arranqué el programa diciendo que la IA encontró la manera de hacer 25 nuevos antibióticos, que fue una noticia real más o menos el año pasado. Eso sí, depende, depende de lo que se llame con producir, ¿no? Creo que revisé esta noticia, Juan, me corregirás, pero lo que se estudia es el plegamiento de las moléculas, ensaya aquí, cuadra ujú, acá, y correcto. si puede encajar acá para matar la bacteria, entonces funciona, es un candidato. Pues no sé qué tanto sea de eso. O sea, producción con coger lo que ya hay, estudiar cómo se pliega Es y... que eso es lo que yo voy. Eso ya Ujú. existe. Que lo pensó de otra manera, uff, maravilloso. Pero ya existe la información. Sí, me explico. No es, o sea, si También tú no lo le, no, maravilloso es cómo la instruimos, ¿no? O sea, exacto. la magia también está en cuál es el prompt, cuál es la instrucción que le damos para que ella haga lo que hace con la información que tiene disponible. Me gusta que todo Jaime lo dice muy mágico. La magia, La magia. el, mi- La magia el del cine. misticismo.
La magia del sí. Bueno, y De con acuerdo. esto cierro mi tema. Muchísimas gracias, Víctor y Jaime. No, no, pero a mí me gustaría saber un poco más de la noticia de los candidatos como antibióticos. Pues, ¿Cómo así? ¿Quieren nombres eh, actuales o...? ¿Qué pasó? ¿Qué pues, pasó? ¿quiere Se que está le enviemos estudiando te podemos enviar el sí, artículo Vamos a ahorita por poner el puro fax? artículo en el Sí. en video y postproducción, tiene en el link postproducción. para que Jaime... No, no es que, Perfecto. Jaime, de pronto me malinterpretó. El artículo no es que salieron nuevos 25 antibióticos, sino se mostraron 25 nuevas formas de hacer antibióticos. ¿Sí? Usted sabe Ok. que hasta el momento teníamos un límite en el cual las bacterias y las resistencias bacterianas, pues llega un punto donde ya no hay más que hacer, por más antibiótico, por más fuerte que sea. Pues, y el artículo mostró que había 25 formas nuevas, digamos, de diferente de atacar este tipo de infecciones o bacterias. Correcto. No es como que se Ok. haya creado ya una nueva molécula. No, todavía no es apenas una investigación. Pero les dejaré, Entonces, lo lo pondré mismo, en no, no pantalla. crea, no Nuestro crea. editor de video lo pondrá en pantalla y les mandaré el link para que Jaime quede Pero más contento. por ¿Ok? nuestros oyentes, nuestra audiencia. Por ello Bueno, es que hacemos todo. pasemos al segundo tema antes de que Jaime ponga a la gente en aprieto. Hoy vino con ganas de debatir, al parecer. No, pues muy máster en epidemiología y decidió. No, sí, claro. Nosotros empezamos felicitándolo y él dijo, ah, pues bueno, se las devuelvo. Bueno, el segundo tema es el futuro de la atención con inteligencia artificial. Em, pues aquí es solo una proyección, porque es en futuro. Lo único cierto del futuro es lo incierto. Pero ¿a dónde vamos? ¿O dónde se dice que podemos llegar a ir? Imaginemos un sistema de salud que no solo reacciona a enfermedades, sino que las anticipa. Incluso hoy en día hay pruebas pilotos de hospitales inteligentes en Reino Unido que puede mirar los datos del momento, pacientes activos en urgencia, camas ocupadas, tasa de ingreso. Puedes predecir saturaciones. Por ejemplo, mira, está lloviendo mucho. Probablemente aumente la gripa, probablemente aumenten los resfriados. Se va a saturar en las siguientes, en las siguientes semanas. En atención primaria digital, la inteligencia artificial, ahorita, pues ya se están viendo los chatbots, pero lo que se espera es que en el futuro sea ese primer filtro que evalúe síntomas, decide prioridades, incluso de un triage. Si tú dices, no siento el brazo izquierdo y estoy desmayándome, ah, bueno, usted está a punto de morirse. Y lo más prometedor Buen es la predictor. prevención, pues, es la prevención predictiva. Si se logra identificar quién tiene riesgo de alto de enfermedades crónicas años antes, claro, hoy en día tenemos muchos programas en el que tú puedes ver según tu historia, tu mapeo genético, pues si estás predispuesto a tener algo o no, pues, se puede más o menos saber. Pero ojo, todo esto es valioso si esas predicciones se traducen en acciones. O sea, tener una alerta, como decíamos incluso en capítulos pasados, no basta si no hay recursos ni política para actuar. Entonces, la IA del futuro debe extenderse como un copiloto, puede mejorar eficiencia y anticipación, pero pues en mi particular, probablemente el médico con su juicio, contexto y humanidad sigue siendo imprescindible, por lo menos a día de hoy, o por lo menos en los siguientes mediano plazo, 20, 30 años. Les quiero preguntar a ustedes, de estas tres aplicaciones comentadas, hospitales inteligentes, filtro digital en atención primaria, prevención predictiva, ¿cuál creen que tendrá más impacto tangible en sistema de salud y cuál estamos más cerca de lograr? Jaime, ¿Puedes repetirla, Víctor? ¿Los componentes? No, después de esa, Jaime no me estaba prestando, es que él Que no los, necesita prestar los, atención, los, él va creando los la información, encasillaste. sí, él va creando la información como una inteligencia artificial. De las tres aplicaciones comentadas, que son las que se ve que tienen probabilidad de tener un éxito al futuro un poquito más cercano, son los hospitales inteligentes, los filtros de digital de atención en primaria, pues chatbot, pero pues, un poquito mucho mejor hechos, y la prevención predictiva, que es la que pues, una persona debe decirte años antes de que puedas desarrollar una enfermedad crónica. ¿Cuál creen que tendrá más impacto en los sistemas de salud de los países? ¿Está cerca de ser una realidad y Los por qué? chatbots. Los chatbots definitivamente. Por una parte, los hospitales requieren ¿Y qué una, implicaría eso? ujú, una destinación de recursos.
esto es supremamente costoso. Y la gente que mencionas requieren demasiados recursos, ¿no? Porque también hay una adecuación de la infraestructura física, instalaciones que requieren ser construidas o adecuadas. Por otro lado, con el tema de la prevención, hay muchas caso de Colombia, son dispersas, donde aún se llevan registros a mano, eh, ecosistema, digamos, digital unificado, en el allí nutrir una IA, registros médicos y poder tener la materia prima para generar estas predicciones. Por lo tanto, resulta, a mi entender, más simple que no, pero digamos, más factible y más tangible por lo menos en un plazo, en mediano plazo. La, un, podemos, como dice, tú puedes, digamos, si estas que creo que pasamos todos los médicos de que nos llega a 3 de la mañana una debemos evitar con un chatbot que por lo menos es que bien los síntomas, que le pregunte lo que le tiene que preguntar al paciente y le pueda por lo menos transmitir al paciente como esto no es una urgencia o esto es una urgencia. Y me parece a mí que podría, digamos, Pero parte del triage, impactar. Jaime, son los signos Ujú. vitales. ¿Cómo logras tú? Los signos vitales, ¿cómo le puedo? Ay, ahí me la pusiste más difícil. Por eso te Pero digo, son a coincides, futuro. pero coincides conmigo en que a O urgencia llegan por lo menos muchas cosas que no son urgencias. yo tengo una Porque el pregunta. paciente a medianoche leyó y eh, tengo fiebre, ¿puede ser cáncer? Sí, puede ser cáncer. Porque podemos hablar más adelante con la IA como está, hay un sesgo de confirmación, ¿no? Entonces Ujú. tú le dices, me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿puede ser un tumor cerebral? La IA que te dice, claro que sí puede ser un tumor cerebral. Entonces, pero también porque entrenar estos sistemas y estos algoritmos de una mejor manera bueno, hay mucho, pero bueno, adelante. Opino un poco diferente a lo que dice Jaime, debido a que la pregunta era si era un modelo que tendría mayor impacto a futuro, no qué tan tangible o viable es. Pregunté muchas cosas en esa pregunta, es verdad, no la hice tan clara, pero lo que dice Juan es correcto. No, pero es Entonces, yo importante creo- porque mencionó también sobre la factibilidad y pues una cosa puede impactar mucho, pero puede no ser muy viable a corto plazo o a mediano plazo. yo, Pero Jaime solo quería hablar otra vez. Adelante, Juan. sí, Jaime, perdón, es mi turno de hablar. sí, Eh, adelante. entonces, lo que venía diciendo, yo creo que la que mayor va a tener impacto en el futuro es la medicina predictiva en todo el término de las bases de datos, en todo el término de predecir en qué temporada aumentan los picos de ciertas enfermedades, debido a que pues esto va a facilitar un poco el enfoque de los hospitales para estar mejor preparados que lo que estamos ahorita. Un ejemplo fácil es si encontráramos la manera, esto seguramente es a muy largo plazo, de predecir cuándo va a ser la próxima pandemia, no pasaría lo mismo que pasó con el COVID-19. Y a eso me refiero cuando puede tener impacto. Si hubiéramos estado mejor preparados o si pudiéramos predecir que en 5 años va a haber la próxima pandemia. Sí, yo sé que lo que digo suena un poco descabellado y un poco lejano, pero si lo piensan, yo creo que es el que mayor impacto tiene. El prepararnos, el volvernos hábiles y adaptarnos para esperar cualquier tipo de enfermedad nos haría muy resistentes a muchas cosas. Como por ejemplo, antes cuando sabían que las plagas venían en tal temporada, entonces que cierren las puertas, que cuiden los cultivos, algo así, pero aplicado a la medicina tendría un impacto gigante. Pues fíjate, estoy de acuerdo contigo y yo creo que lo querías, o sea, porque es que la información hay, querías como simplificarlo más, incluso la OMS y en su momento la Casa Blanca de Obama tenían un plan para pandemias. Y me acuerdo, pues justo cuando fue la pandemia, yo estaba trabajando y me tocó hacer un informe sobre eso. Y desde el 2009 se había determinado que, de donde proviene el COVID-19,
se me olvidó cómo era el RAC algo, no me acuerdo, voy a buscarlo para compartirlo con ustedes. Se Lo había ponemos determinado en que era la un pantalla. virus. Exacto, que era un virus que podía eventualmente transmitirse a la humanidad, entonces que había un riesgo grande de que en los próximos 15 a 20 años estuviese una pandemia. Solo que eso es algo que nadie le prestaba atención a la OMS en ese momento pues me parece muy curioso. Claro, ahora aplicado a gran escala y ya después de haber vivido una pandemia, pues seguramente sería distinto, sería como que como con los datos, con la modernidad que dice Juan, con los datos actuales, pues sería, la gente le prestaría atención cuando menos. Esta otra pandemia otra vez. Así claro, Vic, porque cuando tú dices que puede haber una pandemia en los próximos 15 a 30 años, uno dice como, bueno, 15 a 30 años como difícil, pero si yo llego y les digo, muchachos, la máquina, los estudios, la próxima pandemia va a iniciar el 15 de diciembre de 2029 y va a ser de esta y esta manera y seguramente va a ser un virus respiratorio. Eso Yo- cambia el panorama. Podríamos prepararnos, pero de nuevo, como lo mencionó Víctor, está el factor humano, ¿no? Ahí, La ahí, gente no va a creer, va a no, sí, decir que es exacto, exacto. alguien manejando los Me, hilos de... me acuerdo que Que estos echándole la ciclos culpa a la económicos, humanidad. abstrayendo esa información por ejemplo, la próxima pandemia a los ciclos económicos. Ujú. Hay momentos de prosperidad y hay momentos de crisis. Y creo que está mapeado ya incluso que cada ciertos años, no recuerdo los años, pero hay momentos de crisis y hay momentos de prosperidad. Jaime, ¿nos puedes Y pasar por están los datos. capítulo? Pu- Donde pu- pu- claro que sí, no me estoy inventando, no estoy alucinando como la IA, pero está el factor humano, o sea, sabemos que va a pasar, pero no hacemos nada, ¿no? O sea, esa frase de que el humano solo cambia de cara al barranco, en estos escenarios se hace tangible, sí. Podríamos tener un modelo predictivo que nos diga dentro de 5 años va a haber una pandemia, pero ¿estaremos lo suficientemente preparados? También la creo que es conclusión importante que se pensar. van a llevar nuestros podcast oyentes es que el factor humano Es es malo. un problema, Es como Don't Look Up. Ustedes más me o menos. imagino que han visto Don't Look Up. O sea, viene un No, asteroide a la Tierra, la gente sabe cuándo va a impactar, pero todavía hay mucha gente que no cree, hay gente que dice que son fake news, hay gente que dice que lo mejor es que nos extingamos de una vez, así como Jaime. Y bueno, pues o sea, también saberlo es complejo y creo que el para qué, o sea, quieres saberlo, pero tienes que tener un plan para actuar sobre él, ¿no? O sea, también es importante. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir esta sección. Pues salió una sola pregunta, pero de esa derivaron muchas. Y pues tener en cuenta Skynet, Matrix y Wall-E para nuestros oyentes, que entiendan más o menos cómo funciona esto de darle a la inteligencia artificial em, todas las riendas. Los dejo con Jaime, que No hablaste de Yo Robot. Yo Robot, es que en Yo Robot pasa algo que me ¿qué cuesta pasa? creer, ¿Qué te que, cuesta creer? El, que el el robot cronómetro se va a sueñe, ¿Qué? que Sony tenga sueños y que al final termine ayudando a la raza humana por sobre Vicky, que es la inteligencia artificial. Y no está programado para eso, o sea, Sony no... Y altera las leyes de la robótica, por cierto, ¿no? Que Isaac Asimov, creo que fue el que hizo el libro, el de Yo Robot. Dice Em, Asimov, Asimov. Ujú. sí, exacto, no sé, pero bueno, pues en el futuro ya al final todo se vuelve un futurible, todo es difícil de anticipar, ¿no? Pero eso, pero es tremenda película, ¿no? Solo que digo yo que rompa las leyes de la robótica, que al final la inteligencia artificial, pues de alguna u otra manera nos termine ayudando contra una inteligencia artificial que nos quiere hacer daño. No sé, veo más real Skynet. En realidad Wall-E, en realidad el futuro que Para, vamos, yo creo que más Wall-E. Más para Wall-E. Jaime, Skynet también es viable por el tema de la fatiga. Él dijo como que no se cansan, solo ordene y ordene y ordene y eso No se cansan. resuelve. El axioma igual y es lo que yo veo más accesible en este momento. La gente pegada a las redes sociales sin tener comunicación entre ellos, engordando felices. By and large, me parece bien. Adelante, Jaime. Te Y escuchamos. entonces hemos llegado a la sección para conversar acerca de los dilemas y los desafíos éticos que, que, que vienen con el uso de la IA en el contexto de los sistemas de salud, ¿no? Ya hemos visto y hemos mencionado qué es capaz de hacer la IA y qué es lo que podría hacer, pero
asociado a esto hay distintos riesgos y sesgos, dilemas éticos y demás que acompañan esta situación, ¿no? Y bueno, pues lo hemos mencionado ya, hay muchísimos dilemas o problemas éticos asociados al uso de la inteligencia artificial y me gustaría, digamos, sentar la base de estos en cinco dilemas éticos importantes, ¿no? Primero, errores en el diagnóstico y tratamientos por fallos en los algoritmos. Aquí ya hemos mencionado que el algoritmo se nutre y se entrena con la información que los humanos le suministran. Y acá hay algunos hechos importantes mencionar. Hay un artículo importante que se los voy a compartir, Juan, y está relacionado a un sesgo racial detectado en un algoritmo en atención médica. Y Los algoritmos era, son racistas. o sea, el sesgo humano, nosotros introducimos ese sesgo y es por la Ok. forma en que podríamos acomodar los algoritmos. Y aquí viene un punto importante y es un sesgo racial. ¿Por qué? Era un algoritmo para, digamos, trabajar en programas de atención de alto riesgo, que encontramos que uno de los hitos con los que se nutría el algoritmo era el gasto en atención médica. Entonces, a las personas a las que les benefician más estos programas son a los que más invierten en salud, porque pues si y gastan en salud es porque están preocupados por su salud, ¿no? Es como que se deduce. Pero que el problema después cuando fueron a revisar este algoritmo, y es que la calificación estaba sesgada hacia los blancos y discriminaba a las personas de color. Y pasa que las personas de color, así estén enfermas, tienden a gastar menos en salud. ¿Y por qué? Y es porque el, la raza se asocia también al nivel de ingreso. Entonces, al percibir menos ingresos que los blancos, gastan menos en salud. Al gastar menos en salud, el sistema llevaba consigo ese sesgo en que pues, es una persona que no le preocupa su salud porque no gasta en salud, entonces tal vez no le beneficie este programa de salud. Entonces, me parece interesante, este, pues, lo podríamos trabajar, podríamos compartir el artículo para que lo revisaran, pero ese es uno, ¿no? Introducción de sesgos y errores en el diagnóstico. Otros problemas éticos es la desigualdad en el acceso de salud, precisamente por lo que comentaba Víctor de estos hospitales inteligentes. Estos hospitales inteligentes, en el caso de poderse materializar, difícilmente podrían ser accesibles para toda la población, ¿no? Entonces, vuelve y juega, las zonas rurales dispersas, las comunidades, digamos, alejadas de las grandes metrópolis, tendrían los mismos problemas para acceder a estos servicios de salud. Uno muy grande y es los riesgos en la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos médicos para nutrir y entrenar el sistema, pero no sabemos qué pasa. Muchas veces no sabemos dónde terminan alojados estos sistemas, esta información entonces puede haber filtración. No tenemos certeza de qué pasa con esos datos. Ya mencionamos el sesgo en los algoritmos y precisamente para terminar ya con este punto, la reducción del contacto humano en la atención médica. Es una cosa importantísima y que es, o sea, es necesaria. El ser humano necesita el contacto en la atención porque un algoritmo puede ser frío en cuanto a darnos un diagnóstico, una mala noticia, un diagnóstico pues terrible, un cáncer, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que a estos dilemas éticos nos enfrentamos con el uso de la inteligencia artificial. ¿Va? Eh, esto es demasiado largo, hay muchas cosas que podríamos discutir, pero pues no hay cabida, ¿no? Pero ahora bien, Pero no me Luis, dejan, dice Jaime. pero no me dejan en el podcast, me dicen solo 5 minutos y creo que ya me pasé. No, mentira. Entonces, hay mucho componente antropológico, ¿no? También, permítanme, me explayo un poco más. ¿Cómo la IA puede percibir las distintas connotaciones, digamos, o cosmovisiones, ¿no? Porque también estamos muy europeos, occidentales y tengo cefalea, pero otra persona puede decir, tengo soroche, tengo, eh, bueno, cualquier cantidad de conceptos que podrían usar para referirse a un síntoma que la IA podría no estar entrenada y bien podría ocasionar alucinaciones, dar un diagnóstico equivocado porque no comprende el concepto, o bien generar sesgos, eh, bueno, todo este tipo de cosas que ya. Pero bueno, ahora bien, viene la pregunta, redoblen de tambores. Eh,
ya hemos dicho que puede generar diagnósticos, ¿no? Pero si un algoritmo falla y causa un error médico, es decir, un diagnóstico que no se corresponde, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿Los que entrenan el algoritmo, los dueños del algoritmo, el médico, el hospital? ¿Quién debería asumir? Porque debemos asumir un doliente, ¿no? Debemos asumir un responsable. ¿Quiénes creen ustedes que podría ser el responsable en caso de que esto falle? Yo creo que, como bien ustedes plantearon el punto inicial, la IA no produce, de pronto no en Ujú. este punto. Así que lo más probable, desde mi punto de vista, es que la culpa sea de quien entrena este algoritmo. ¿Por qué? Porque obviamente eso se nutre de la información que le sube. Entonces, pues digamos que ya sea porque se saturó o ya sea porque le subieron información incorrecta, Ujú. pues va a orientar el diagnóstico a un lado equivocado. Yo creo que en este caso el error es humano. El error es nuevamente de los programadores de los que lo entrenaron. ¿Qué Yo creo opina que eso Víctor? es muy fácil de solucionar. ¿Ustedes Ah, están familiarizados por casualidad con el tema de los ensayos clínicos pues en creo que humanos? En trabajamos, primera vez en humanos. No, Ligeramente. sí, sí, ligeramente, no, no, no. ligeramente, ligeramente. No, bueno, en estudios clínicos, en últimas, el responsable, em, ya vamos a entrar con el tema de que pues la gente obviamente firma que voluntariamente está participando en el estudio, pero el responsable mayor de llevar a cabo el estudio es el patrocinador, ¿sí? El que genera el estudio. ¿Cómo se determina eso? Pues porque hay un contrato en el que se dice el responsable, en últimas es el patrocinador. Entonces, aquí tú lo que tienes que determinar es lo siguiente. Primero, ¿el algoritmo va a ayudar a un médico a generar un diagnóstico? ¿O es un algoritmo que anda solo por la vida porque es parte de una EPS, digamos así? Por ejemplo, viene Sanitas y tiene su propio algoritmo y con ese algoritmo va a diagnosticar gente. O es un algoritmo que utilizan los médicos inscritos a Sanitas para generar diagnósticos. Entonces, pues ahí está el responsable. O sea, tiene que haber un responsable claro, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a hacer un trabajo de investigación y utilizas ChatGPT, pues el responsable de que no haya inteligencia artificial en el trabajo de investigación eres tú. Tú eres el que carga con el éxito y con la culpa. Entonces, si es una herramienta para ayudar a un médico, pues el culpable es el médico. Sí, él es el que tiene que hacer la determinación final. Si llegamos al punto, al futurible, de que al final, pues los algoritmos existen sin necesidad de los médicos, pues sí, el fabricante directo, la EPS Sanitas, en este caso, no hay nada contra Sanitas, por cierto. Es el comentario, ni nos patrocina, ni nada que ver, ni tampoco es nada en contra, una de las mejores EPS de Colombia, de publicidad pagada. Sí. No, pero no, no, pero el punto que quiero llegar es que, pues sí, si ellos generan un algoritmo y pues pasa todas las regulaciones para que diagnostique gente, porque pues, no sé, llegamos a ese punto, el culpable es el patrocinador, como pasa en los estudios clínicos, y en este caso, pues la EPS es Sanitas. Entonces, pues sí, ahí es que simplemente determinarlo. O sea, antes de iniciarlo, decir, este va a ser el responsable. Sea, para ti la persona que entrena no Eh, tiene ningún tipo de responsabilidad. La persona que entrena, Claro. el que genera el algoritmo. Obviamente el dueño no, pues usualmente no es el mismo que programa, digamos de una compañía grande como Sanitas, pues el CEO de Sanitas no va a ser el que programa el algoritmo de inteligencia artificial, va a contratar a alguien para que lo entrene. Pero si esta persona lo entrena y lo entrena mal, le sube, digamos, Claro, o sea, le sube los síntomas incorrectos y diagnostica mala enfermedad, ¿sí? sí, O sí, sea, yo sí. no podría culpar al CEO de No, no. Sanitas por un error de alguien más. ¿O sí? No, no, lo sí, importante, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo digo el responsable principal es el patrocinador, pues obviamente la EPS, no estoy hablando directamente del dueño de Sanitas, digo Sanitas en general. Entonces, pues si el estudio, o sea, porque ahí tiene que haber un proceso ya sea jurídico, ya sea simplemente de un podríamos capa, hablar de exacto, ya pues responsabilidad colectiva. Podríamos exacto, hablar de puede haber un responsabilidad capa, lo colectiva. que tú, pues sí, a lo mejor no fui claro, pero en el momento que algo así ocurra y dependiendo de la magnitud, igual que en los crímenes, no es lo mismo alguien que roba, no es lo mismo alguien
que roba con un arma, que genera violencia, o sea, no es lo mismo, igual pasa acá. Dependiendo cuál fue el resultado, pues va a ser, me imagino, un capa o se va a tener acciones jurídicas, lo que sea, y se determinará quién es el responsable. Si al final de cuentas el CEO de Sanitas tenía información que ocultó y sabía que ese algoritmo estaba malo, pues bueno, pues el CEO de Sanitas es el culpable, junto con la persona que generó el algoritmo, a menos que esa persona le haya dicho, mira, esto está mal, corrígelo, ayúdame. O si la persona que generó el algoritmo no dice nada, se lo calla y por impericia, inclusive es el que falló, pues bueno, pues esa persona es el responsable. A eso me refiero yo con la responsabilidad como tal de Sanitas, sí, pero eso tiene que estar bien estipulado. Así como cuando tú entras a la universidad y haces una tesis y la universidad te dice como el actor intelectual de la tesis, a pesar de ser de que eres tú, o sea, nos entregas todos los derechos de difuminarla y hacer lo que sea. Igualmente pasaría con Sanitas o algo similar. ¿Sí me explico? Pero pues eso se tiene que dejar bien claro en el momento de que se instauren estas tecnologías. Para precisar acá un poquito más la respuesta, yo estaba pensando también al respecto y podríamos considerar una responsabilidad colectiva. Claramente podrían haber errores en la programación, pero estos errores podrían no ser errores conscientes, es decir, se pueden introducir sesgos que no somos conscientes de que hay allí en los datos. Entonces, y claramente el patrocinador, digámoslo de esta manera, el que cree el algoritmo o el que lo entrene o el que lo tenga, al dispensarlo a una EPS, cualquiera que sea, también exonerará de culpa, ¿no? Es como dice Víctor, aquí está el algoritmo, pero tú eres responsable. Yo te lo entrené, pero tú tomas la decisión. Y es un ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, la IA, un médico apoyado en IA falla en el diagnóstico porque confió en la IA a ciegas y generamos un resultado indeseable en salud. Pero tenemos este contraste, la autonomía médica y el algoritmo. Y si es al contrario, si el algoritmo dice A y el médico en su autonomía dice B y falla. O sea, puede fallar por confiar en la IA o por no confiar en la IA. Digamos, aquí no quiero Ah, sí, pero, que pero ahí entremos yo en creo que este está dato. muy claro que la responsabilidad es médica. Sí, pero también las leyes que nos rigen a los médicos es una ley no de resultados, ¿no? Es de, ¿cómo es la palabra? Se me escapa. De métodos y no de resultados. Entonces, Results. soy libre de estar en contra de la IA. Sí me entienden, o sea, puedo fallar por confiar en la IA, pero puedo fallar por no estar de acuerdo con la IA. Sí, Sigo pero siendo responsable, es que Jaime, eso es una legislación que tiene que hacerse. O sea, eso es, o es sea, necesario. se genera Estamos debatiendo aquí precisamente eso, porque no lo hay. Sí, claro, exactamente. O sea, y no solo no lo hay, pero no solo lo va a ver, sino que lo va a ver en el futuro. Pues yo no digo ya, bueno, no digamos corto plazo, pero por lo menos en el mediano plazo sí, o sea, un par de años. O sea, esto va a ser muy necesario. Ok, listo. Dejo la puerta abierta para la siguiente sección, Víctor. No es la mejor, es de las mejores. No, les traigo dos noticias que pueden ser tomadas como una sátira o una tragicomedia, porque pues por lo menos van a dar de qué hablar, ¿sí? Las dos noticias son referentes a un chatbot, me parece que es lo más pertinente y lo que vemos más cercano a tener una legislación o a ser utilizado comúnmente, ¿no? La primera es una noticia de una joven británica que se encontraba solicitándole a ChatGPT la lectura de la palma de su mano, ¿sí? Le envió una foto, ChatGPT procede a leer la palma de su mano, porque pues ustedes saben, ChatGPT no solamente se utiliza para cuestiones de salud, se utiliza para todo hoy en día. Y con estas palabras le dice, antes que hagamos la lectura de líneas, deberías revisar ese lunar en la palma con un dermatólogo. Y acto seguido le dice, bueno, eres Escorpio con ascendente en Virgo. Y entonces, claro, em, efectivamente, la señorita es diagnosticada la señorita es diagnosticada Con Escorpio en ascendente en Virgo. con un escorpión, ¿no? Diagnosticada con un melanoma eventualmente. Entonces, pues, aquí está una de las noticias de, Bueno, ¿eso que es impactan. mala o buena suerte? Eso es buena suerte, diría yo, ¿no? Porque pues tienes tiempo para actuar, ¿no? Depende. Eh, Pues Puede ser un falso diagnóstico
y mandas todo al carajo y resulta que no era así. Dejas tu trabajo y te vas de viaje por Europa. Y te vas de Es viaje a así, Tailandia a así. bañar elefantes. Puede Exactamente. pasar. Todo puede Pero bueno, Pasa en las mejores familias. y la otra noticia también ocurrió con un chatbot, un hombre irlandés que consultaba síntomas de dolor de garganta con ChatGPT. Pues ChatGPT de nuevo, pues, le comentaba que se sentía que la garganta se le estaba cerrando, que le dolía. Y una vez repasado todos los diagnósticos, s- chatbot de ChatGPT le comenta, estos son los diagnósticos principales, dolor de garganta, tal, y en un porcentaje muy, muy, muy menor y muy, 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 muy poco probable, cáncer, ¿sí? Por tanto, el hombre no decide no ir a urgencias ni tomar nada al respecto. Un par de años después fue diagnosticado con adenocarcinoma de esófago en etapa 4. Entonces, ahí quiero que pensemos, ¿no? Lo que comentaba Jaime eh, de los chatbots. Está complicada la situación porque Pero mira que yo creo que ahí tú puedes quedar en ese evento desafortunado, yo creo que ahí sí faltaron datos, ¿no? O sea, pues obviamente un dolor de cabeza puede ser desde estrés, cansancio, falta de alimentación, migraña, aneurisma, tumor hasta un... cerebral. De eh, acuerdo, Sí, de entonces, acuerdo, tumor cerebral, pero sí. o sea, es que puede pasar, o sea, yo entiendo que la de posibilidad es remota. acuerdo. Pero, por ejemplo, si yo le subo a ChatGPT una foto de mi tomografía, ¿sí? Entonces ahí va a decir, ah, bueno, efectivamente, afortunadamente no tienes un tumor cerebral. Lo que tienes es que administrar un podcast. Y no, ah, entonces, es mi dolor de No, no, cabeza. de acuerdo. Escúchese bien, administrar un poco. Pero administrate. Pero es que para allá vamos, eso es lo que voy. O sea, vamos con los chatbots. Entonces, necesitamos primero una población educada, educada en este tema, o por lo menos que confíe, o por lo menos chatbots dirigidos a la salud. Eso sería lo primero, sí, que sean enfáticos en la salud. Y no conformarnos con los. O sea, ChatGPT no es para salud, o por lo menos no hay una No. versión dedicada a la salud, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante, señores, que si Eh, tienen síntomas, vayan al médico. Y pues también sí, si quieren tener la lectura de palmas, vayan con la bruja de turno, no vayan a ChatGPT. aunque Si quieren en la esta lectura de ocasión palma, ese ChatGPT, ya ChatGPT les salvó. No, si quieren lectura no de creo Le palma, que salvó la, la, vayan le con el no, salvó, no, no creo que dermatólogo, la bruja, vayan con el dermatólogo no, que les va a leer la mano. tiene la lectura de palma, no creo que la exactamente. bruja le hubiese dicho, revísate celular. No, pero la No, bruja pues le no lo hubiera sabemos, o dicho, le sea, hubiera podido decir, tu vida de pronto no va a ser tan larga. Veo una extraña sí, enfermedad. Veo veo una, la- veo una extraña veo enfermedad. las líneas están cortas, la línea de la vida, aproximadamente 2 meses. Entonces, wow. Jaime, concluye el podcast. Concluir el podcast. Bueno, una reflexión final para llevar a casa. Ya hemos hablado de qué puede hacer la IA, qué puede llegar a ser, eh, sus implicaciones y demás, ¿no? Pero importante tener presente que la inteligencia artificial ha llegado en salud, al sistema de salud, a los ambientes de salud y ha llegado para quedarse, ¿no? Y esto abre enormes posibilidades, pero también plantea riesgos muy profundos que ya hemos mencionado a lo largo del podcast, desde cómo se transforman nuestras vidas, nuestra relación médico-paciente, con quién es quién termina siendo el responsable por nuestros datos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, qué tanto de nuestros datos estamos dispuestos a, a compartir, ¿no? Entonces, es una cosa actual, un desafío importante que hay que pensarse y de cómo de cara a esto nuevo que viene con toda, necesitamos políticas, regulaciones, eh, lo que mencionó Víctor, necesitamos educar a la gente y me gustaría despedirme con estas 6 principios que propone la OMS para el uso responsable de inteligencia artificial en salud. Primero, autonomía humana. Segundo, bienestar y seguridad. Tercero, transparencia. Cuarto, responsabilidad. Quinto, equidad. Y sexto, sostenibilidad. Adelante. Bueno, ya Bueno, para cerrar.
Pues creo que ha sido un capítulo interesante, ha sido un capítulo que cada vez puede que coja más fuerza. Como les dije al inicio, lo único que sabemos, más allá del futuro, es que esto por lo menos llegó para quedarse y muy seguramente para una revolución que será la próxima revolución de la inteligencia artificial. No sabemos cómo cambie todo, Marxista-leninista. no sabemos cómo cambie todo para bien, mal, para que sea como Skynet o para que sean inteligencia que nos apoye, que nos ayude, que nos haga florecer como civilización. No lo sabemos, pero sí sabemos que lo más importante es mantenerse informados, mantenerse educados, aprender y sobre todo usar esto con responsabilidad, como bien lo mencionaba Jaime. Y bueno, eso ha sido todo el capítulo por hoy. Los esperamos en nuestras redes sociales. Ya saben, diagnóstico raya al piso global en YouTube, Spotify y siempre digo que TikTok, pero es que nuestro editor de video ha estado un poco ocupado. No le hemos pagado lo Seguramente suficiente. Pueden eh, comentar en Instagram, ¿no? Ya no le vamos a están pagando lo publicar. suficiente. Entonces, A mí tampoco. entonces de pronto por eso han habido Ah, retrasos. a mí sí me llega el cheque a tiempo. Sí, nada. No, a tiempo llega. El problema es el valor. Eh, pero muy parecidos, el financiero. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Los acompañó Feliz día. Víctor Linares. Jaime Covaleda. y Juan David Guzmán. Hasta la próxima. Chao, chao.